que eso nos anima muchísimo. Muy bien, pues vamos a abrir las Escrituras en el libro de Job. En el libro de Job. Esta mañana titulé Cuando Dios pregunta el mensaje y casi que esta tarde va a ser la segunda parte de este mensaje. Cuando Dios pregunta. Ahora, voy a empezar haciendo una pregunta. Libro de Job. Y la pregunta que tengo es, ¿quién es el principal personaje en el libro de Job? ¿Quién es el principal personaje en el libro de Job? Si queréis ponerlo ahí en el chat. Hacemos como el viernes y el sábado. Ya nos conocéis. Si queréis preguntas, chatead ahí, por favor, sin ningún temor. Decidnos lo que pensáis, si hay algo que queréis aclarar. Yo tengo el chat abierto aquí, así que decídnoslo también. Pero ¿quién es el principal personaje en el libro de Job? ¿Alguien se atreve a responder? Está bien. Yo sé lo que estáis pensando, pero no. El principal personaje en el libro de Job es Dios. Es Dios. Cada uno de los personajes, y vamos a mencionar alguno de ellos, son simplemente parte del propósito, el plan de Dios, y por eso intervienen en la historia también estos personajes. Pero el libro de Job nos introduce a un conocimiento y a una revelación de quién es Dios, cómo actúa, qué es lo que Él hace, cómo prepara las cosas con el mínimo detalle, cómo Él es soberano, es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Todos esos atributos que hemos hoy conocido, hablado un poco de Él en esta mañana cuando hablamos de la necesidad de tener una relación correcta con Dios. Y sé que muchos de nosotros nos choca la idea de tener que dejar a un lado todos los ritos, porque nos han enfatizado tanto la importancia de los ritos, como si eso dependiera de nuestra vida espiritual, que creemos que realmente de eso depende nuestra vida espiritual. Pero, ¿vida espiritual? ¿Qué es eso? Porque nuestra vida no está dividida entre lo espiritual y lo secular. Así que si me habéis escuchado decir vida espiritual, me arrepiento genuinamente, lo borro, lo saco de mi idioma, porque es la vida total del hombre, como creyente. No hay una división entre lo espiritual y lo carnal. Eso es un concepto del gnosticismo, donde todo lo que era físico era malo, era perverso, era diabólico, era satánico, tenía que ser destruido, y todo lo que era espiritual era bonito, era armonioso. En fin y al cabo era un rito. Y nosotros hemos caído en esa dicotomía entre lo sagrado y lo secular, entre lo espiritual y lo carnal. Y no nos damos cuenta de esa realidad que hemos vivido. Y eso afecta a nuestra relación con Dios. Porque en vez de ver a Dios en todos los eventos de la vida, en cada una de esas cosas que pasan, que a veces son minuciosas y no le damos ni importancia, pero que Dios se muestra en su poder, porque Dios es un Dios de detalles. Es un Dios hermoso, es un Dios... Podía haber hecho el mundo de un solo color. Hay miles de colores. Nuestro ojo no distingue todos los colores, todos los tonos. Tengo entendido que los indios que viven en Amazonas tienen en su vocabulario diferentes nombres para el color verde, porque distinguen un montón de verdes. Nosotros decimos verde claro, verde oscuro, ya está. Pero ellos tienen un montón de palabras para definir esos verdes, porque están acostumbrados al verde de la naturaleza. Dios es un Dios de detalles, un Dios que muestra su amor, que muestra esa delicadeza en todo lo que hace. Y sí, hermanos, Dios está en nuestras vidas, aunque no lo vemos. Y nosotros nos acercamos a Él a través de la oración, ¿verdad que sí? Pero me pregunto si sabemos orar. Hemos oído muchas veces, la oración cambia las cosas. No siempre. No siempre. ¿Te has encontrado alguna vez pidiendo a Dios algo que no ha pasado? Y con esa decepción de decir, tal vez Dios no me escuchó. Por supuesto que te escuchó, porque la Biblia nos dice que si oramos, Él nos oye. Entonces, ¿por qué no cambiaron las cosas? Bien, tal vez es el momento para mí animaros a que escuchéis los podcasts de toda esta semana y veréis muchas de las razones cuando en la aula internacional Cami estaba hablando de la hija de Jairo. Estuvimos hablando también de esta niña que murió y de Jairo y de todas las personas. Y una de las cosas que te das cuenta rápidamente es que Dios intervino, Dios levantó a la hija de Jairo, ¿verdad? Sí, pero hay momentos en que Dios no interviene, en donde Dios se establece y hace lo
lo que Él quiere con un propósito. ¿Por qué? Porque nosotros, tú y yo, no somos el centro de la historia. Jairo no era el centro de la historia. La hija de Jairo no era el centro de la historia. Eran todas aquellas personas que estaban ahí, pero era Dios mismo mostrando grandes verdades. Y en el libro de Job pasa exactamente lo mismo. Job oró y vemos su corazón, su comunión, pero Job no es el centro de la historia. Tenemos que entender que la oración muchas veces no cambia las cosas, pero me cambia a mí. La oración es ese, ¿cómo decirle? Ese aliento que sale de nuestra alma buscando a Dios. Y dándome cuenta que no necesito un milagro en mi vida para poder creer en Dios. Porque a veces buscamos las cosas grandiosas, extraordinarias de Dios y no nos damos cuenta que Él está sosteniéndonos día a día, dándonos cuanto necesitamos en cada momento, en cada instante. En el libro del Cantar de los Cantares hay un versículo que dice, su mano izquierda me abrace. Y esa mano izquierda, cuando alguien te abraza, la tiene detrás, ¿a que no la ves? ¿Ah? Su mano derecha es la que te acaricia y ves ahí las notas. La mano derecha de Dios es la mano de poder, la mano que hace obras grandes, que hace milagros, que cambia las cosas que queremos ver muchas veces. Pero olvidamos que su mano izquierda está ahí en la espalda, sosteniéndonos, aguantándonos, providencialmente guiándonos. Y así es lo que Job está viendo más y más y más. Que en su deseo sincero de que Dios hiciera algo, él empieza a hacerse muchas preguntas. Y las hace también a través de la oración. ¿Te ha pasado? Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué permites esto? Señor, ¿dónde te he fallado? ¿Es esto culpa mía? Señor, ¿qué propósito tienes? Señor, ¿qué va a pasar? Preguntas, preguntas, preguntas que muchas veces quedan sin respuesta. ¿Se ha olvidado Dios de nosotros? No, no, en absoluto. Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero no necesitamos ver milagros para creer en Él. La confianza nos lleva a creer en Él sin ver esos milagros. Y de hecho, la vida está llena de bendiciones naturales que no apreciamos. Si hay un lugar ideal para el sufrimiento es este mundo. ¿Verdad que sí? La vida está llena de recovecos, de giros inesperados, de cosas que quieres que pasen y no pasan, y de cosas que pasan y ni esperabas que pasasen. De planes rotos y planes alcanzados, de alegrías y tristezas, de luces y sombras, de lágrimas y risas, de abrazar y dejar de abrazar, de acercarse y alejarse. Todo eso forma parte de la vida misma. La cosa es si vemos a Dios en la vida o no le vemos. O no le vemos. Y en ese aspecto, la vida, ¿cómo la vemos? Lo que llamamos la cosmovisión, ¿verdad? Dice mucho de nosotros mismos. De entender las situaciones naturales y cómo Dios está moviéndose a través de esas situaciones. Hay dos maneras de ver la vida, y no quiero entrar mucho en filosofía, podría poneros a dormir, y lo peor de poneros a dormir son vuestros ronquidos, así que no voy a hacer eso. Pero sí quiero que penséis por un momento en esas dos visiones. Una es la vida circular, esa vista como un reloj donde la vida va pasando en círculos y lo que pasa hoy pasará mañana, pasó ayer y no hay manera de salir del círculo. Los amigos de Job tenían esa idea, esa noción del tiempo. Es un mundo material donde Dios no interviene para nada, donde lo que tiene que pasar, pasará. Lo que será, será. ¿Habéis oído esa expresión? Así que no hay manera de escapar de ese círculo. Los druidas tenían esa idea. Y por eso ahí Stonehenge muestra muchas de las ciudades del pasado, en la arqueología, se ve ese círculo, ¿verdad? Ese círculo que te va esclavizando. El tiempo es, por lo tanto, algo que domina tu vida. No puedes escapar de ese tiempo. Un reloj. Pero no olvidéis que Dios está fuera del tiempo. Él creó el tiempo. La otra manera de ver el mundo es la visión lineal del tiempo.
y del mundo. En esta visión le voy a llamar el kairos, es decir, el dominio del Señor sobre los acontecimientos del tiempo. Y de tanto en tanto, algún filósofo habló de ello. Pero la Biblia nos dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley. ¿Lo veis? El tiempo forma parte de la providencia de Dios. Dios no actúa fuera del tiempo, aunque Él está fuera del tiempo. Dios nos puso a nosotros en el tiempo. Y Job va a aprender esto. Va a aprender que el tiempo forma parte del plan de Dios para su vida, igual que tú y yo estamos aprendiendo. Pero ¿qué nos pasa? Javi, Alexander, ¿qué nos pasa? Que somos impacientes. No lo queremos para mañana, lo queremos para ayer, ya se tenía que haber hecho. Somos impacientes en cuanto a lo que el plan de Dios para nuestra vida, queremos saberlo y conocerlo. Nos gustaría que Dios lo que tenga que hacer lo haga ya. Y Dios dice, un momento, hijo, todavía no estás preparado tú para lo que quiero hacer. Todavía no están preparados los que te rodean para lo que quiero hacer. El tiempo forma parte de la providencia de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? Algunos pasan el tiempo haciendo nada. Yo de verdad no entiendo a este tipo de vida, y tiene nombres, voy a mencionar en esta visión del tiempo, lo que le llaman la vida baja. ¿Y qué es eso de la vida baja? Me levanto, voy al trabajo, vuelvo, me voy a dormir. No me importa nada, ni nadie, ni lo que pase, ni me interesa, ni crezco, ni tengo reto alguno. Lo que hago es simplemente vivir. Yo no podría ser de este tipo de personas, ¿verdad que no? Creo que me moriría. Pero hay miles de personas que viven en esto de vivamos y comamos, que mañana moriremos. Como lo dicen en latín, elea jacta est, tempo fugit. La suerte está echado, el tiempo huye, el tiempo pasa, vivamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es la idea. Pero esta idea no te lleva a ninguna parte. Y hermano que me escuchas, amado mío, ponte pilas porque tú has nacido y vives para glorificar a Dios. Bien, es una frase religiosa. También la confesión de Westminster te lo dirá, el único propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero pon ese pensamiento en tu vida y haz que tu vida cuente para la eternidad. Hay una visión universal también del tiempo, donde detrás de todos los particulares hay una razón superior, algo mejor. No quiero entrar en la metafísica, pero tiene que ver con la metafísica, tiene que ver incluso con la cosmología. Es decir, esas preguntas que los científicos y los filósofos se hacían, que son dos básicamente. ¿Cuál es el principio unificador de todas las cosas? ¿Por qué el universo se mantiene junto? No lo saben. No lo saben. El 90% de la materia en el universo es materia negra. Tiene peso, se puede cuantificar, pero no se ve. 90%. Lo que vemos es la luz. Pero además, ¿cuál es la sustancia primera de la cual viene y proviene todas las cosas? En pocas palabras, ¿cómo empezó el universo? ¿Cómo empezó el tiempo, el espacio? Estoy haciendo preguntas que veremos en el libro de Job. Dios mismo le hace a Job. ¿Y cuál es la mejor respuesta que yo puedo dar? No lo sé. Pero lo que esto me indica es que hay un Dios que se ocupa, que se preocupa, que tiene el tiempo de nuestras vidas en sus manos. Está la visión también positiva de las cosas, y esta visión es muy peligrosa. Porque es la total aceptación de las cosas sin evidencia para probar que son verdad. Dios nos muestra en su palabra que es verdad y nos da las evidencias de ello. No hemos dejado el cerebro a la puerta. Dios quiere que pensemos, que analicemos, que podamos realmente con un pensamiento genuino y claro llegar a conclusiones, aunque hay cosas que no sabremos. Y vamos a verlo como Dios pregunta. Los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, intentan responder a estas cosas y en sus respuestas no encuentran nada más que esto: el hombre es un fracaso. Pero ya lo decía la Biblia.
¿Verdad que sí? Ya lo decía. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Y estos temas que estoy hablando te hacen mirar el universo y preguntarte, ¿es el universo perfecto? ¿Quién lo ha creado? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué estoy aquí? Esas preguntas que el hombre hace vez tras vez y que la única respuesta se encuentra en la Escritura. Los científicos intentan responderlas sin Dios y caen en el error, caen en la necedad por haber sacado a Dios de la imagen. ¿Se habéis dado cuenta que el hombre es incapaz de producir el movimiento continuo? No sé si habéis visto el péndulo de Newton, que son esas bolitas conectadas que una golpea a la otra y, como dice, ¿no?, que esa ley que toda fuerza recibe una contrafuerza igual en intensidad pero en dirección contraria, y ese péndulo de Newton lo muestra muy claramente. Pero llega un punto que ese péndulo, debido tal vez a la resistencia y otros factores, para, ¿lo habéis notado? Lo podía haber traído, lo tengo ahí en casa, para. Sin embargo, en el universo hay un movimiento continuo. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo hace? Dios. Dios. Es la única respuesta. Y sabemos que la materia no se destruye, sino que cambia, se transforma. Bien, pero ¿quién hizo la materia? ¿Quién fue el generador de la primera cosa? Lo creado que no fue nunca creado, o el creador que nunca fue creado. ¿Quién fue la razón de todas las cosas? Job intenta responder a esto, y cuando uno lee el libro de Job, voy a intentar resumirlo rápidamente en un círculo donde Job se pone enfermo. Es lo primero que sabemos, ¿verdad? Bueno, después de ver el capítulo 1, que vienen los hijos de Dios, esos seres que no son ángeles caídos, que no son hombres, son otra cosa. 4 veces aparecen los hijos de Dios en la Escritura. No sabemos qué son, yo pienso que es otra raza, que es otra cosa. No son ángeles caídos. Pero después de eso, Job se pone enfermo. Y ahí empieza el círculo. Ahí empieza a rodar todo. Job habla y después Eliú responde y Job vuelve a hablar. Bildad responde, Job vuelve a hablar. Zohar responde, Job vuelve a hablar, todo el mundo se calla. Primer círculo en el libro de Job. Primer bloque. El segundo ciclo es cuando Eliafaz empieza a hablar después de Job y vuelve a hablar Job y Bildad habla y Job habla otra vez. Zohar habla, Job termina su discurso. El segundo ciclo. No hay conclusión alguna a todos sus dichos. El tercer ciclo, Job acaba de callar y empieza a hablar Zohar. Job vuelve a hablar, Bildad vuelve a hablar, Job vuelve a hablar. Parece que todo ha terminado, que bien, Job ya ha dicho lo que se tenía que decir. Eliú habla, el joven Eliú habla y la arma. Al punto que veremos que Dios dice, calla, ya hablo yo. Pero este círculo es la representación de siglos de discurso humano. Miles de libros escritos, miles de discursos realizados, charlas religiosas, conversaciones científicas, hablar, para llegar a esa conclusión brutal de decir, lo único que sé es que no sé nada. Pero cuando el hombre ya ha hablado, el capítulo 38, Dios habla. Todavía no hemos abierto la Escritura y mira que ya estoy casi terminando el mensaje. Vayamos a leerlo. En el libro de Job. Vamos al capítulo 38. Libro de Job. Vamos a ver, de hecho, voy a ver algunos capítulos rápidamente porque no nos da tiempo de ver todo esto. Pero vayamos a este capítulo. Capítulo 38.
Dice así, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vuestra vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí yo sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ellos los impíos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta? Dios. Dios habla a Job desde un principio extraordinario, le hace callar, le dice, Job, tú no tienes ni idea de nada. Tú has estado haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito, el destino de todas las cosas? ¿Por qué acontece todo? Job, tú no tienes ni idea de lo más vital, de quién sostiene el mundo, de quién hace todas estas cosas. He leído solo parte, el capítulo 38, pero el capítulo 38, 39, 40, 41... sigue avanzando el capítulo 42. Dios va preguntando. Job emudece. De hecho, en estos capítulos 38, 39, 40 y 41, hay un total de 40 preguntas relacionadas con la tierra, el mar, los versículos 8 al 11, la mañana, 12 al 15, el mundo subterráneo, 16 al 18, la luz, el 19 al 21, la nieve, versículos 22 al 23, la lluvia, el versículo 28 al 30, las constelaciones, el 31 al 33, las profundidades de la tierra, el diámetro de la tierra, el ciclo del nitrógeno, los truenos, la luz, el hielo, las constelaciones, los animales de presa, los animales normales, animales no conocidos como Behemoth y Leviatán. 40 preguntas que Dios hace al hombre y el hombre dice, no sé. Y cuando Dios muestra estas preguntas, deja al hombre realmente en ese lugar que le corresponde. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. El capítulo 1 de Romanos nos dice cómo se envanecieron en sus discursos y empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y por años el hombre ha continuado hablando ese discurso donde Dios es quitado totalmente de la escena para ser puesto el hombre como centro de todas las cosas. El hombre de Vitruvio se convierte realmente en una imagen que plasma la realidad. Yo y mis circunstancias, yo y mi ego y mi ultraego. Y Dios dice, no, hijo mío, tú no eres la razón, tú no eres el centro del universo. Lo soy yo. De hecho, por más que nos choque escuchar esta realidad, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, nuestros cánticos en la iglesia. Perdonad que me ría. ¿Para qué los quiere Dios? ¿Para qué? Tiene miles de millones de ángeles que dicen santo, 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 cada día. Y nosotros, tenemos que tener ahí una orquesta, tenemos que levantar las manos, o tenemos que decir, qué pecado, han puesto esta guitarra aquí y están cantando con demasiado ritmo, o qué rollo, están cantando como el canto gregoriano, Dominus vobiscus facta non verba ego discipuli. ¿Ah? Y pensamos que esa es la manera de adorar a Dios. Dios no nos necesita. Dios lo hizo todo para su gloria. Todo lo creado, o todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los formé,
los creé y los hice. El color, el sonido, la ciencia que hay detrás del color, donde se me dice que es luz, son vibraciones de luz el color. Y el sonido son vibraciones matemáticas de luz. El sonido es luz. Cuando uno empieza a estudiar estas cosas físicas, empiezas a estudiar la matemática como única constante en el universo. Dices, wow, qué Dios tenemos. Y de hecho, tengo entendido que la única constante en el universo es el cambio. Es la única constante. Porque el universo está continuamente en un proceso de cambio, de cambio, de cambio. Pero donde está el caos está el orden, está el equilibrio, está la protección de un Dios que se preocupa por lo que Él ha creado. Mostrando su amor. Mostrando su paciencia, su misericordia. El capítulo 38 muestra ese orden dentro del caos de la naturaleza. Una naturaleza que Dios sostiene. ¿Cuál es el principio unificador de todo cuanto existe? Dios. Dios. En el principio era el verbo, y el verbo que dice Juan capítulo 1 era Dios. Por eso es que no creo en la evolución. Y voy a decir más que en la evolución, voy a decir en el darwinismo con Lamarck. ¿Por qué? Porque niega la total depravación del hombre. Por eso un creyente no puede creer que nosotros somos monos o simios evolucionados, porque negaríamos la total depravación del hombre, pero también negaríamos la deidad del Señor Jesucristo, y también negaríamos algo que es increíble, es lo sobrenatural en el cristianismo. No tiene explicación. El cristianismo no es una religión. No es una serie simplemente de ritos, aunque sé que se ha hecho, y a lo largo de la historia se ha hecho, pero el cambio de vidas de personas que han pasado de las tinieblas a su luz, ese cambio extraordinario muestra el poder de Dios y no hay explicación, como a estas preguntas en los capítulos 38, 39, 40 y 41. Hay cosas que no sabemos. ¿Quién es Behemoth? Un hipopótamo con una colita pequeña. Algunos han leído. Leviatán, un cocodrilo. Yo no lo creo. Yo creo que eran de esos animales que llamamos prehistóricos, los cuales existieron, estuvieron ahí, estuvieron y entraron en el arca. No han llegado a nuestros días. Como tengo entendido que el 50% de las especies animales han desaparecido de la Tierra en estos últimos años, 50%. Hay cosas que no podemos explicar. Hay cosas que no podemos entender de la oscuridad, de la nieve, de los protones y neutrones, los electrones. Parecía que era lo único que existía, ¿verdad? Y ahora los científicos me están hablando de cosas más pequeñas que un electrón, y un protón, y un neutrón. Y dices, ¿qué? ¿Un quark? ¿Qué? ¿Y qué hay más allá de lo que ellos están descubriendo? Cuando miramos todas estas cosas, lo único que podemos hacer es caer delante de Dios y decir, Señor, yo te alabo, yo te glorifico. Porque aún estamos aquí, a pesar de todas las cosas. Tú sostienes tu creación. Tú sostienes el universo. Tú sostienes el mar. Tú sostienes los astros, las galaxias. ¿Qué hay ahí? No lo llego a entender. Salmo capítulo 8. Me gustaría leerlo, iba a mencionarlo de memoria, pero prefiero que vayamos al Salmo 8 y leerlo. Porque esas palabras son extraordinarias en el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar,
todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Job tenía un problema en su vida, no entendía las cosas. Pero no solo Job, tú y yo. Y este hombre era un hombre piadoso y santo. Pero él estaba dispuesto a que, a pesar de no entender las cosas, intentar razonarlas, concluye sabiendo esto: Dios está en control. Dios sabe lo que pasa. De hecho, si me permitís volver al libro de Job un momento, en el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El hombre. Esa es la respuesta que se da por hecho en esa pregunta retórica. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! Es el fin del discurso humano, es el fin de las preguntas humanas cuando Dios pregunta. Y el hombre dice: no lo sé. Tú eres demasiado grande, demasiado excelso. El entendimiento que tengo de ti es muy pequeño. Pero, Señor Jehová, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. ¿De oídas te había oído? Llevo años en el cristianismo, llevo años leyendo la Biblia, llevo años estudiando los libros de teología, llevo años en este sendero y ahora de repente me doy cuenta que no sé nada. En el momento en que tú me has preguntado, caigo a tus pies porque yo hablaba lo que no entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y amado mío, cuando llegamos a ese punto en la vida cristiana, a una total dependencia de Dios y a un total rechazo de nosotros mismos porque descubrimos lo que somos, es cuando el Señor obra. Él nos dice: oye, te ruego, Señor, óyeme. Ahí está la oración, y hablaré. Ahí está la oración que empezaba diciendo: Señor, no hace falta que hagas cosas milagrosas, porque cada día ya las haces. Cuando sale el sol es un milagro. Cuando sale esa luna que estamos viendo ya es un milagro. Señor, cuando tú me das cuanto necesito y permites que mi corazón continúe ahí batiendo, ¿verdad? Esos movimientos, venia síntole, me parece que se llama, esos movimientos cardiovasculares, mis pulmones se hinchan, automáticamente. ¿Quién hace todo esto? Mi ojo, todo lo que mis dedos se mueven. Todo lo que yo soy, mi cuerpo continuamente está regenerándose cada 7 años. Tengo un cuerpo nuevo con células nuevas, sin que yo haga nada. ¿Quién hace todo esto? Un Dios soberano, excelso, maravilloso, que ha creado todo perfecto. Por lo tanto, concluyo ya diciendo: ¿me voy a preocupar por lo que comeré hoy? Él se ocupa de ello. ¿Y me voy a preocupar por lo que vestiré hoy? Si Él viste a las aves del campo, viste a las aves del campo, a las flores del campo, perdonadme. Ningún pajarillo cae al suelo sin que Él lo permita y lo sepa y esté ahí. ¿Cómo puedo descansar tanto y saber que Dios está en control de todo? Job aprendió esto. Sí, sabemos todos el final de la historia. Me gustaría que así fuera el final de algunas de nuestras historias, ¿verdad? Que estamos esperando que Dios haga lo imposible, porque eso es lo que hace Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios, todo lo puedes. Señor, tú puedes hacerlo. Lo reconozco. Pero si no lo haces, en ti confiaré. Igualmente. Si tú no obras, sé que ya has estado obrando, porque tú eres el Dios de lo imposible. Pero ayúdame en mi corazón, en mi relación contigo, en mi entendimiento de quién eres. A amarte, a obedecerte y a vivir para tu gloria.
que realmente sea así. ¿Está Dios haciéndote preguntas? Tal vez sí. ¿Cuál va a ser tu respuesta? A veces no hace falta preguntar a Dios, solo hace falta guardar silencio y escucharle a Él. Dios sale del círculo, hace lo que no esperabas y saliendo del círculo obra en nuestras vidas para que al final digamos, Señor, tú lo hiciste. Gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por Job y estas enseñanzas que nos dan de la vida. Estos retos que nos muestran que tú eres el Dios de todo conocimiento, todo poder, todo saber, que ha creado todo cuanto existe, y nosotros tenemos que saber esperar en ti. Quita de nuestra cabeza y nuestro entendimiento, Señor, esas ideas helenísticas de los dioses griegos, del paganismo. No dejes que adoremos en nuestra religiosidad a esos dioses. Quita de nosotros la idolatría, porque nos acercamos a ti de la misma manera que nos hemos acercado a esos dioses por años. Tú eres un Dios santo, Padre. Tú no nos necesitas. Ayúdanos de verdad a verte a ti por encima de los detalles y las circunstancias. Ver que eres un Dios extraordinario y maravilloso. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias al Señor por esto. Vamos a entonar un himno. Yo no sé si conocéis el Regocíjate en Él, el número... eso es, Regocíjate en Él. Vamos a entonar este himno. Si me ayudas, ¿lo conoces, Alexander? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a entonarlo y cantad bien fuerte para no quedarme solo en el micro. Dios siempre obra en sincero amor cuando prueba a su siervo al hacerle mejor. Da gracias durante la dificultad, en sombras Susanas dará. Soy su propiedad, mas me probará, me limpiará. Ahora igual saldré. Cuando no veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad. Me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en Él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará. Ahora igual saldré. Alexander, una más. Pruebas ya sé, de lo alto vendrán, como ama a sus hijos, no renovarán. Confío en Él, siempre sabe mejor. Si sufro, tendré más valor. Regocíjate en Él, es justo y verdad. Mi
conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, ahora igual saldré. Ahora igual saldré, ahora igual saldré. Ron Hamilton escribió este himno después de haber tenido un cáncer en su ojo. No sabía cuánto tiempo tenía de vida. Y Ron Hamilton escribió este himno, ahora igual saldré. A raíz de esta operación empezó a llevar un parche en su ojo. Y dijo, voy a hacer algo con esto que me ha pasado, y empezó un ministerio entre los niños llamado el Pirata Parche. Patch the Pirate. Con un montón de himnos, aventuras, canciones para los niños y un extraordinario ministerio que hizo Ron Hamilton. No nos damos cuenta cómo cuando dejamos a Dios las cosas, Él cambia nuestro lamento en risa. Calma las aguas. Tal vez las cosas cambien, tal vez no lo sé. Pero Dios está en control. Él no se equivoca, Él no falla. Él es bueno. Y pase lo que pase en nuestras vidas, eso no cambia. Dios es bueno. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias a los que habéis estado en YouTube, nos habéis acompañado esta tarde. Por favor, poner ahí un chat en la conversación, decidnos si estáis ahí. No quiero que haya venido el rapto, quiero saber que estáis ahí. Gracias por el amor que nos tenéis, Susana, todos los de Colombia, todos los de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. El grupo internacional, ahí estaremos esta semana desarrollando. Así que